Y anoche estuvimos en la Cámara de Diputados en un foro de cannabis medicinal que fue así hasta las 10:30 de la noche, casi las 11, pero donde pues nos convocaron me convocaron a formar parte del foro y pues a seguir empujando, y hoy tuvimos unas reuniones un poco para planear qué queremos hacer este año. Entonces el 4/20 vamos a hacer unas acciones, entonces sí, ahí estamos conspirando. Ok, ¿qué se dijo más o menos en este foro? Y cuéntanos un poquito, ponnos en contexto, ¿cómo sucede? O sea, llegan, todo el mundo habla, porque me imagino que es un entorno muy formal y de mucho procedimiento. ¿Y cómo fue, por ejemplo, el de ayer? Sí, Protocolos. protocolo, ¿no? Sí, no, bueno, ellos me habían invitado desde la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, y porque tenían, ¿no? Eran 4 mesas sobre distintos temas de cannabis medicinal. Ahora es interesante que ellos están convocando a un foro sobre cannabis medicinal cuando ya tenemos una legislación, ¿no? Ya se aprobó desde 2017 reformas para poder permitir el cannabis medicinal, la cannabis medicinal. Y esto, o el uso de medicinas basadas en cannabinoides, porque el lenguaje importa. Claro. Pero no se ha implementado, ¿no? ¿Tú conoces algún paciente que exitosamente ha recibido una prescripción para poder utilizar cannabis, como en Estados Unidos sucede? No. Y los pacientes que yo conozco, hasta algunos están viajando hasta Colombia para conseguir productos de calidad y los traen a México. Entonces, estamos ante un escenario donde no hay una voluntad política desde COFEPRIS para implementar. Aunque hay un reglamento y se supone que tendríamos que estar avanzando, no hay un acceso realmente seguro a cannabis para uso medicinal. Entonces, eso es donde, pues ojalá que ellos puedan presionar, pero es difícil porque no sentimos, o yo no siento mucha voluntad política. Ya estamos en tiempos electorales casi y pues todo el enfoque está ahí. Entonces tal vez como el que convocó es del PAN, pero quiere, ¿no?, abrir el tema. Después había una senadora también que habló de un poco de cáñamo industrial. Entonces sí, son como mesas de protocolo al principio y después abrimos a discusión. El único representante que estuvo desde el gobierno federal fue alguien de Senacica, que es parte del secretario de Agricultura, pero más bien dijo, quisiéramos hacer cosas, pero no podemos, entonces no puedo decir nada. Entonces, Ok. es un poco, son ejercicios que uno tiene, pero al mismo tiempo pienso, uno tiene que ocupar los espacios. Entonces me invitaron a eso y dije, bueno, voy, y así te dije, voy a estar estos días, y lo bueno es que coincidimos porque había un momento cuando tal vez no. Y pues sí, nosotros como activistas, como Instituto RIA, como Regulación por la Paz, que es la coalición, pues seguimos intentando, ¿no? Y lo que vemos es que mientras el gobierno no avanza, la sociedad sí avanza, sí está cambiando la percepción, que gente quiere acceso a productos que, ¿no? Gente te dicen, ¿dónde puedo conseguir esto, gotitas de CBD, y cómo voy a saber si es de calidad o no? Y es como, pues, es un poco un volado, pero también hay muchas personas que están incursionando en esto y ofreciendo productos donde sí los mandan a un laboratorio para analizar. Entonces, todo esto está como moviéndose y la parte política está pues muy estancada. Ok, y si haces el ejercicio, digamos, de empatía, ¿no? Si tú estuvieras del otro lado de la cancha y estuvieras en esta parte en donde la voluntad política parece no existir, pero haciendo un ejercicio de empatía, ¿por qué no lo avientan? ¿Por qué no lo empujan? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son las cosas que son bastante legítimas, creo, también si hacemos el ejercicio de la empatía, ¿no? Porque ellos también están buscando algo y están, no sé, buscando a lo mejor el trabajo para el siguiente sexenio, o no se quieren quemar, o ¿cuál es como el argumento más importante que tienes o que ves en ellos que te hace entender, bueno, en dónde están parados y por qué no ha avanzado esto tras ya varios años de que está en su cancha el balón? Sí, es interesante que quieras hablar de empatía, donde todos deberían consumir MDMA para que podrían entender mejor las cosas. Eh, bueno, yo creo que a diferentes niveles y desde diferentes perspectivas hay diferentes razones, ¿no?, por las cuales no avanzan. Mucho de eso son cálculos políticos,
de que piensan que hay mayor riesgo en hablar de estos temas o impulsar reformas a que hay beneficios, aunque tal vez están convencidos, porque si tú hablas con senadoras, senadores, legisladores de cualquier partido, muchos hablan de que creen que sería un gran avance para su estado, ¿no? Si hablas con la de Nayarit o una diputada de Michoacán, ¿no? Pero lo hemos estigmatizado por tanto tiempo, tenemos que regular, tenemos que legalizar, tenemos que pensar en algo diferente. Pero no hay una voluntad política colectiva. Entonces, y esto viene de que pues hay figuras muy importantes que no quieren que esto pase, y creo que ahí es tal vez de la empatía, pero también del análisis crítico del contexto político, cuáles son los intereses en mantener el status quo, que yo creo que el ejército juega un papel ahí, ¿no? En mantenerlo, y tiene mucho poder ahorita en el país. Y lo otro es que el presidente juega un papel muy importante, y él creo que tiene miedo de esto. Es de otra generación, es una persona así conservadora, y él siente miedo de que esto podría convertir a su país, que yo creo que sí ama a su país, ¿no?, en un país de, como tal vez él diría, de marihuanos, ¿no?, o algo así. Y eso le da miedo, que nos vamos a hacer, que vamos a ser más estúpidos, o que, ¿no?, como que él ha creído este cuento de quiénes son las personas que consumen marihuana. Y esto es algo donde, aunque sabemos que hay personas muy cercanas a él que consumen, ¿no? Okay. Y seguro no piensa en eso sobre esas personas, o tal vez sí, ¿no? Pero él tiene miedo de qué podría suceder, que es un riesgo a nuestra salud pública colectiva, ¿no? Sí, entonces yo siento eso, pero al mismo tiempo pienso, pero la Suprema Corte reconoció derechos y hubo un mandato muy claro de regular, y eso no sucedió tampoco. Entonces, sí, no sé si eso responde suficiente desde la empatía porque es analizar, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no se hizo? Y yo sin duda creo que la pandemia tuvo algo que ver, cuando teníamos mucho impulso, cuando estábamos como todo, la pelota estaba ahí, ¿no?, avanzando, y llegó la pandemia y eso lo frenó por un buen rato. Claro. Tal vez detonó algo que aún no podemos también analizar todavía. Ok. Sí, pues es complejo. Es complejo, por decir poco, por acotar la reflexión que acabas de regalar, es que hay demasiadas cosas sucediendo, ¿no? Este tema del ejército también es bien importante. No podemos descartar que el presidente y mucha de la clase política pues son estas generaciones que crecieron con un juicio muy, muy establecido ante todas estas cosas. Y yo creo que nos sorprendería cuántas personas opinan o legislan o tienen algún papel en el tema de control de drogas o en políticas de drogas o algo que intersecta con temas de drogas, que nunca en su vida ha probado una droga ilegal. Claro. Y es como, entonces también ellos tienen una concepción de qué significa consumir cannabis o consumir hongos o consumir MDMA o cocaína o lo que sea, ¿no? Claro. Que es completamente fuera de la realidad de qué es consumir esas plantas o sustancias.